Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes, maestra. Bueno, Sí se escucha muy sí, bien. hola. Gracias por confirmar. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta sesión de la materia de filosofía, en donde, bueno, pues vamos a continuar viendo estos grandes pensadores. Estamos ya, pues, en estas filosofías del siglo XX. Y ahora nos toca ver específicamente de hablar en torno a las ideas, a la filosofía de este gran pensador conocido como Martin Heidegger. Entonces vamos a ver nuestra agenda del día de hoy. Bueno, pues la introducción, vamos a ver también explicar este tema. También en el apartado del seguimiento académico, bueno, pues explicar esta actividad que les corresponde realizar en esta semana. Y bueno, pues recuerden que esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no tengan oportunidad de conectarse, bueno, pues posteriormente estarla visualizando en la plataforma, así como, bueno, pues les estaré compartiendo una copia de esta presentación, de manera que, bueno, tengan una idea de, sobre todo para el desarrollo de la actividad. Muy bien, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción de qué es lo que va a tratar este tema. Básicamente, bueno, pues como les he comentado, nos vamos a centrar en este filósofo conocido como Martin Heidegger. Su filosofía, pues, estuvo muy influenciada por esas reflexiones en torno a la existencia humana, a la naturaleza del ser, y bueno, pues ofrece una perspectiva, un punto de vista único sobre cómo las personas experimentan y dan significado a sus vidas. Él desarrolló una obra conocida como Ser y Tiempo, en donde introduce este concepto de existencia auténtica e inauténtica. Esto como una forma de comprender cómo es que vivimos y cómo de cierta manera enfrentamos la realidad de nuestra propia existencia, algo que me parece pues muy interesante, y yo creo que pues muchos nos vamos a ver a lo mejor reflejados para poder entender, bueno, qué tipo de vida es la que llevo. ¿Será una vida o una existencia auténtica o inauténtica? Así que bueno, pues en esta ocasión, en esta sesión, en esta explicación que vamos a dar, pues vamos a conocer sus conceptos clave de este tipo de existencia. Y bueno, también vamos a ver cómo es que la conciencia de nuestra muerte influye también en nuestra existencia, y cómo es que el asumir sobre todo la responsabilidad de nuestras vidas puede conducir a una vida más significativa, más coherente con nuestros valores, con nuestros deseos. Esto, bueno, por medio de esta filosofía existencial. Acuérdense que ya empezamos a ver esta parte de la filosofía existencialista. Bueno, Heidegger también formó parte de este tipo de filosofía, porque pues esto nos desafía a reflexionar sobre esa naturaleza de, como hemos mencionado, nuestra propia existencia y la búsqueda de una vida más auténtica en un mundo que, bueno, pues está lleno de posibilidades y sobre todo responsabilidades. Permíteme, que estoy escuchando por ahí que alguien más está integrando a la sesión. Ok, ya le dimos acceso. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a ver quién fue este gran pensador. Martin Heidegger, bueno, pues fue un afamado y polémico pensador del siglo XX. Polémico porque esto debido a su afiliación al nazismo. Esto pues obviamente generó un intenso debate sobre su ética, su responsabilidad moral. Pero bueno, pues desde el punto de vista filosófico nosotros pues no lo vamos de cierta manera a pensar en ello. Ahora vamos a ver su obra desde el punto de vista filosófico.
Él pues nació en el antiguo imperio alemán, estudió teología, filosofía y vivió pues en esta época marcada por esos grandes cambios sociales que hubo pues en aquella época, ¿verdad? Eh, Obviamente, pues todos estos cambios sociales, políticos, culturales, este periodo pues se caracterizó mucho por esa crisis, esa pues ruptura, sobre todo con estas, pues lo que vienen siendo tradiciones filosóficas pues anteriores, así como pues todo ese surgimiento de las nuevas corrientes de pensamiento que cuestionaban las concepciones tradicionales de la realidad y de la existencia humana. Así pues, bueno, este pensador, Martin Heidegger, pues se vio muy influenciado por estos contextos filosóficos y culturales, porque, bueno, pues vivió en un momento en el que la sociedad occidental estaba experimentando una profunda crisis de valores y significado. Los avances tecnológicos, las guerras mundiales y todos estos cambios sociales, pues estaban generando un profundo sentido de, sobre todo de desorientación en el individuo. Entonces Heidegger, bueno, tuvo influencia de varios filósofos como Kierkegaard, como Nietzsche, cuyas ideas pues influyeron en su propio pensamiento. Y bueno, pues el existencialismo se centraba en esa experiencia individual, en esa búsqueda de sentido en un mundo que, como habíamos visto en la clase pasada, se consideraba que era un mundo sin sentido, un mundo absurdo y bueno, pues podemos decir sin alguna garantía objetiva. Él estudió bajo la tutela también de otro gran pensador como Edmundo Husserl, quien desarrolló pues este concepto de también de fenomenología, que es también, como hemos visto, una corriente filosófica que, bueno, se enfoca en el estudio de la conciencia y la experiencia subjetiva. Y bueno, pues esto influyó en esa metodología y en ese enfoque filosófico propiamente de Martin Heidegger. También, bueno, pues todo este clima intelectual de las Alemanias entre guerras, bueno, pues hicieron que Heidegger viviera y trabajara en este momento de agitación política y social propiamente de Alemania, que eventualmente pues culmina con este ascenso del nazismo. Y este contexto pues influye en este pensamiento, en su posterior participación política, así como, bueno, su reflexión sobre pues ese papel de la tecnología y la sociedad humana. Entonces, básicamente en este contexto, él desarrolla este enfoque filosófico centrando básicamente en esa pregunta por el ser, en esa búsqueda de autenticidad de la existencia humana. Y bueno, pues es ahí que su pensamiento se caracteriza por esa preocupación por la condición humana, por su intento de encontrar pues también un sentido trascendental en un mundo que estaba, bueno, pues caracterizado por la angustia y por la certidumbre. La filosofía en sí de Martin Heidegger pues se centra en ese estudio de la existencia humana, de la historia del ser. Sostenía que el ser humano pues era un ser temporal, que nuestra existencia pues se daba en el tiempo. Para él el tiempo era muy importante para comprender el ser humano y cómo es que nos relacionamos con el mundo. Y bueno, pues para él era de cierta manera imposible comprender al ser en sí mismo, pero sí podía de cierta manera comprenderlo dentro de las categorías que acompañaban a dicho ser. Por ello, él siempre decía que el ser estaba dentro de una categoría de tiempo. Según Martin Heidegger, las nociones de esencia y de existencia son importantes en su filosofía y las aborda en esta obra que pues es muy conocida de él, ¿verdad? Que se conoce como Ser y Tiempo. Y estas dos nociones pues son importantes para comprender pues ese enfoque de la existencia humana que trataba pues de explicar Martin Heidegger. En la filosofía de Heidegger, pues como hemos mencionado, la esencia se refiere a esa naturaleza
importante, fundamental, o lo que hace que algo sea lo que es. La esencia de un ser es, por decirlo así, su qué, es lo que lo define, lo que le da de cierta forma una identidad. Y Heidegger, bueno, pues se distancia de las concepciones tradicionales de la esencia, como esas propuestas por la filosofía, por la metafísica clásica que tratan la esencia como algo estático, como algo predefinido. Sin embargo, él pues hace un énfasis en torno a la esencia de un ser como un concepto más bien dinámico, ¿verdad? Que esto pues se va revelando por medio de su existencia. Entonces, nos dice que la esencia no es algo abstracto o independiente, sino que está muy vinculada a la existencia concreta pues de un ser. En el caso de la existencia, bueno, para él la existencia es también un concepto central en su filosofía. Se refiere a esa manera en la cual un ser se manifiesta y experimenta en el mundo. Él utiliza el término alemán Dasein, que significa existencia. Y bueno, en este contexto, la existencia no se considera como una mera presencia en el mundo, sino como una forma activa de ser en la cual un individuo pues se va enfrentando a cuestiones existenciales, toma decisiones y bueno, busca sentido en la vida. Entonces, la existencia pues es temporal, se desarrolla, debe desarrollarse en un tiempo y está muy influenciada por factores como por ejemplo la conciencia de la muerte y la responsabilidad individual. Entonces, para Martin Heidegger, la existencia es lo que hace que las cosas pues sean significativas y sobre todo pues valiosas. El ser, como hemos dicho, según Martin Heidegger, considera que la cuestión del ser es esencial para la filosofía, que de cierta manera pues la había dejado o lo había pasado por alto. Y en su obra pues distingue entre el ente, que son seres concretos y específicos, y el ser, que es este concepto más amplio que abarca pues todo lo que existe. Entonces él se refiere a este ser también con un término alemán que significa, o se puede decir que es Sein, que es el término que designa la noción de ser en su obra. Y bueno, pues sostiene que la filosofía tradicional ha trabajado, ha tratado con entes individuales, cosas, seres humanos, objetos, como si fueran pues lo más fundamental, que se ha centrado pues en esa, digamos, en ese fundamento de lo que son estos entes en particulares. Él, por su parte, argumenta que debería de centrarse en la pregunta fundamental del ser en sí mismo, en lugar de propiamente, pues decir, como siempre habíamos visto en las anteriores filosofías, siempre se preguntaba, pues, ¿qué era el ser humano, verdad? Para Heidegger debía de siempre preguntarse o entender, ¿verdad? Pues, ¿para qué estaba hecho, verdad? Esto de ahí que surja esta pregunta de este tipo de vida que debe de tener en este caso pues el ser humano, ¿verdad? Martin Heidegger argumentaba que la realidad humana no podía definirse en términos, pues, como hemos comentado, rígidos, estáticos, debido a esa naturaleza dinámica y compleja. Y este punto de vista, pues, se deriva de ese enfoque de concepción del ser humano como un ser en el mundo, como lo ha mencionado, pues, en su obra Ser y Tiempo. Él sostenía que, bueno, los seres humanos son seres cuya existencia pues se caracteriza por esa apertura al mundo, por las miles de posibilidades que tiene todos y cada uno de estos seres, ¿verdad? Que no estamos definidos por una esencia estática, una definición fija, sino que estamos en constante evolución y cambio. Y ojo, aquí esto es muy importante porque muchas ocasiones podemos nosotros pensar, según verdad nuestras experiencias, que a lo mejor todo está, o como quizás a lo mejor lo podamos ver con algunos otros grandes pensadores, que a lo mejor nuestra existencia ya está definida,
y que las cosas que quizás nos sucedan o la forma en la cual nosotros pues estamos pasando alguna situación tiene que ser así. No, aquí él nos habla que nosotros, nuestra existencia implica una toma de decisiones, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros hacemos esa toma de decisiones nos estaremos apropiando obviamente de nuestra propia existencia porque pues estaríamos viviendo de cierta manera una vida auténtica al hacernos pues frente a ese tipo de decisiones y todo lo que esto conlleva. Entonces nos dice que la toma de decisiones y la búsqueda de significado en un mundo que siempre se va revelando de nuevas maneras, pues nos puede llevar a el ser nosotros conscientes y responsables de nuestras decisiones nos va a poder llevar a esa vida auténtica. También, bueno, él consideraba que las experiencias humanas son muy variadas, son también multifacéticas, que cada individuo tiene una perspectiva única y pues también experimenta la realidad de manera diferente y esto hace que sea pues imposible reducir la complejidad de la existencia humana en una definición estática que sea aplicable para todos, porque como recordaremos también con los anteriores filósofos, veíamos que muchos nos hablaban en torno a que todos y cada uno experimentamos, ¿verdad? Y conocemos el mundo de manera diferente. Simplemente, ¿verdad? Alguien que no tenga, por ejemplo, acceso a todos nuestros sentidos, ya sea la vista, el tacto, el olfato, el oído, pues ellos experimentan, ¿verdad? Estas personas experimentan de una manera diferente el mundo. Entonces, eso es lo que también nos dice Martin Heidegger, que es muy difícil el poder reducir toda esta complejidad o poder definir de una manera general la existencia humana porque todos y cada uno de nosotros experimentamos de manera diferente. Entonces, él enfatizaba mucho la importancia del contexto en esa comprensión de la realidad. Para él, ese significado, ese sentido de las cosas depende mucho del contexto en el cual se encuentren. Por lo tanto, pues una definición rígida no pudiera ayudar a de cierta manera, poder captar adecuadamente esa interacción entre el ser humano y su entorno. También pues él hablaba en torno a la ambigüedad, como las personas a menudo pues caen en una falta de claridad sobre su propia existencia y esta ambigüedad se relaciona con esa dificultad de definir la realidad humana de una manera pues definitiva, ya que las personas pueden sentirse perdidas en la vida y lidiar con estas cuestiones existenciales sin respuestas fáciles, ¿verdad? Y ahora bien, ¿qué tipo de existencias son las que Martin Heidegger nos propone? Bueno, está, por ejemplo, lo que él denominaba existencia auténtica. Esto se refiere a esa forma de vivir que implica una comprensión profunda, una apropiación consciente de la propia existencia, implica pues un compromiso activo, responsable con la vida. Las características clave que podemos decir de este tipo de existencia, según Heidegger, pues es, por ejemplo, el tener esa conciencia de la finitud de la vida humana. Las personas que viven una existencia auténtica, pues son conscientes de su propia finitud, de esa inevitabilidad de la muerte. Y esta conciencia no es, pues, digamos, paralizante, ¿verdad? Sino que sirve como una especie de recordatorio de esa urgencia de vivir plenamente y de tomar decisiones significativas en la vida. También está lo de la responsabilidad y la elección. Este tipo de existencia pues implica el asumir la responsabilidad de las elecciones, de las acciones individuales. Aquí, por ejemplo, pues las personas que
puedan estar viviendo una existencia auténtica, pues reconocen que son responsables de dar forma a sus propias vidas, toman decisiones fundamentales de una manera consciente y deliberada. También, bueno, pues aquellos que viven una existencia auténtica tienen una comprensión más clara de sus valores personales, buscan pues vivir de acuerdo con esos valores, no se conforman con seguir pues de cierta manera y ciegamente las expectativas sociales o las normas preestablecidas. También, bueno, pues una existencia auténtica implicaría vivir de acuerdo con la propia esencia, con la propia autenticidad, en lugar quizás de adoptar roles o lo que él definía como pues máscaras predefinidas. Entonces, se puede decir que las personas auténticas pues son fieles a sí mismas y buscan esa autorrealización, ¿verdad? Entonces, aquí también él enfatiza mucho lo que es la importancia de la apertura al ser en este tipo de existencia, lo cual implica pues estar en sintonía con el propio ser, con el mundo que nos rodea, permitiendo pues una experiencia más profunda, más significativa. Conlleva pues una vida más significativa en la cual pues las personas estén enfrentando a esa angustia existencial, pero asumiendo la responsabilidad de sus elecciones. Entonces, a través de ese proceso, buscar dar un sentido más profundo, más auténtico a sus vidas y poder comprender pues su lugar en el mundo. Por su parte, la existencia inauténtica, bueno, pues esto se refiere más a una forma de vivir que pues es muy caracterizada, por ejemplo, por esa falta de autenticidad, en contraste con la existencia auténtica, que implica una comprensión más profunda de esa propia existencia, de esa responsabilidad hacia ella. Esto es una forma de vida en la que las personas, pues, de cierta forma tienden a evadirse de la angustia existencial, de la responsabilidad que conlleva, pues, la existencia humana. Por ejemplo, aquí las personas que viven por una vida, pues podemos decir inauténtica, tienden a evitar enfrentar la angustia, la ansiedad que proviene pues de esa conciencia de su propia finitud, de esa incertidumbre de la vida, ¿verdad? En lugar pues de confrontar estas cuestiones de una manera honesta, eh, recurren pues a distracciones, a conformismo, a evadir para evitar pensar pues en su existencia. También pues una persona que tenga una existencia inauténtica pues puede ser aquel tipo de personas que tienden a conformarse pues con las expectativas y normas sociales preestablecidas, ¿verdad? Seguir pues cierto patrón de comportamiento convencional, aceptar quizás la autoridad sin cuestionarla, ¿verdad? Esto pues lleva a una pérdida de autonomía y sobre todo de autenticidad. Y también a menudo pues involucra esa, lo que se puede decir, despersonalización, esa pérdida de la propia identidad. Porque bueno, las personas pueden sentir que están viviendo la vida de acuerdo con las expectativas de los demás en lugar de sus propios valores y deseos. Y también aquí Martin Heidegger utiliza el término de caída para describir cómo las personas caen en la existencia inauténtica cuando se alejan de la autenticidad. Y esta caída en esa ambigüedad implica una falta de claridad y de comprensión de la propia existencia. Entonces, él abogaba por esa importancia de reconocer la existencia inauténtica, de tratar de buscar esa autenticidad por medio de un proceso de autorreflexión, enfrentando pues esa angustia existencial y bueno, pues asumiendo esa responsabilidad de nuestras elecciones y de nuestras acciones. También él hablaba en torno a que el hombre era un ser para la muerte. Él sostenía que el ser humano era propiamente un ser para la muerte. Esta idea pues es también muy importante en su filosofía y se relaciona con también esa exploración de la existencia humana, de esa búsqueda de autenticidad. Emplea esta expresión de una manera específica y filosófica para pues transmitir varias ideas importantes, como por ejemplo el tener conciencia de nuestra finitud.
porque argumentaba que la conciencia de la muerte es lo que hace que la vida humana sea más auténtica. La muerte es un recordatorio de la finitud de la existencia, ¿verdad? Y nos confronta con esa limitación del tiempo que tenemos en este mundo, al ser conscientes obviamente de nuestra propia mortalidad. Esto nos va a hacer ver, nos va a impulsar a tomar decisiones pues más significativas en la vida y a darle un sentido auténtico. Muchas veces nos hemos topado, ¿verdad? Que a veces hacemos cosas, pues podemos decir sin pensar, sin reflexionar. Al cabo, pues no estamos quizás, no quiere decir que siempre estemos pensando qué día me voy a morir. No sabemos, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni cómo. Pero algún día va a llegar el fin de nosotros. Por consiguiente, lo que él propone es, bueno, ¿qué vas a hacer en ese tiempo, verdad? En el cual estás aquí en este mundo, ¿cómo en qué vas a emplear ese tiempo? ¿Vas pues a despilfarrarlo, por decir así, o realmente vas a ocuparte en experimentar esta vida, pero sacando un provecho, ¿verdad? A eso se refiere. A eso se refiere en ese sentido de que estemos de cierta manera conscientes, ¿verdad? Que bueno, algún día vamos a partir de este mundo y qué es lo que hemos hecho. No sé si también les ha pasado en algún punto que a veces estamos muy inmersos en el trabajo. Bueno, o no sé si ahora que estuvimos en esta cuestión de la pandemia, esto yo creo que muchos a lo mejor tuvieron la oportunidad de ponerse a reflexionar, bueno, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? La pandemia de cierta manera nos hizo hacer un alto, ¿verdad?, en nuestras actividades. Muchos de nosotros quizás estábamos muy inmersos siempre, pues, trabajando en ver cuestiones que a lo mejor, pues sí, son de cierta manera importantes, pero no lo son todo, ¿verdad? La salud es lo más importante, ¿verdad? Y ya después de ahí viene lo demás. Entonces, esto nos hizo detenernos, quizás algunos ponernos a reflexionar, ponernos a filosofar de cierta manera y detenernos a pensar, bueno, ¿qué hemos hecho en todo este tiempo? Desde que quizás empezamos a lo mejor a trabajar, por qué trabajamos, por qué elegimos ese trabajo, realmente el trabajo que tenemos pues es el que realmente, el que nos gusta, hemos hecho lo que hemos deseado, nos ha gustado realmente. Todo este tipo de cuestiones existenciales, ¿verdad? Es lo que nos hace reflexionar en ese sentido Heidegger con pues este pensamiento de que el hombre es un ser para la muerte. Y él enfatiza mucho esa importancia de esa temporalidad en la existencia humana, ¿verdad? Que la existencia es un proceso que se desarrolla en el tiempo, que la muerte pues es un evento final de ese proceso, ¿verdad? Y la temporalidad pues nos insta a vivir de una manera auténtica, tomar decisiones significativas en el presente, ya que el tiempo es limitado, ¿verdad? Entonces, Heidegger también habla de evitar la muerte, ¿verdad? Esto implica eludir, reprimir la conciencia de la muerte. Muchas personas evitan pensar en su propia muerte o actúan como que si fueran inmortales, lo cual, bueno, según Heidegger, puede llevar a una existencia inauténtica, ¿verdad? La evitación de la muerte pues puede dar lugar a una vida más superficial, más desvinculada de las preocupaciones existenciales pues más profundas. Y él, bueno, pues sugiere que confrontemos la muerte, porque esto nos va a impulsar a buscar esa autenticidad en nuestras vidas. Vivir auténticamente implica reconocer esa finitud de la vida, de poder asumir las responsabilidades de nuestras elecciones, de nuestras acciones. La conciencia de la muerte pues nos desafía a encontrar significado y autenticidad de nuestra existencia, y conocedores de que podría aparecer en cualquier momento, pues de cierta manera nos pudiéramos entregar en este momento presente en cuerpo y alma a lo que realmente nos gusta, a lo mejor algo más provechoso, ¿verdad?
en fin, ¿verdad? Así, cuando llegue ese momento, que en este caso sea en nuestro fin, por ejemplo, ¿verdad? Nos encontrará haciendo lo que sentíamos que realmente debíamos de hacer, ¿verdad? Es decir, si uno se pone a reflexionar y trata de llegar a vivir esa vida auténtica, quiere decir que a lo mejor estamos viviendo, estamos haciendo lo que realmente queremos y sentimos que debemos de hacer. Es decir, aquello que siempre nos dicen, por ejemplo, cuando estamos estudiando y queremos elegir una carrera, ¿verdad? Que tenga un propósito de vida, ¿sí? Ese propósito de vida, pues obviamente, como siempre nos comentan o nos dicen, bueno, elige aquello que te gusta porque no vas a sentir tú que va a ser algo impuesto, no lo vas a sentir como un trabajo, lo vas a hacer con más gusto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? También este punto, ¿verdad? De que debemos de pensar, bueno, y reflexionar, realmente lo que yo estoy haciendo es lo que siempre quise hacer, ¿no? A lo mejor en muchas, que no nos pase, ¿verdad? Como esta película de Up, si se acuerdan por ahí, pues se quedó con las ganas de viajar, de conocer, y pues le llegó el fin a este personaje. Hay que tratar, ¿verdad? Pues en la medida de lo posible, el poder reflexionar si realmente lo que estamos haciendo nos lleva a esa experiencia, ¿verdad? De tener pues una vida más auténtica, porque obviamente pues lo vamos a disfrutar más. En ese sentido también, bueno, pensaba que no existe un yo puro, criticaba que se exageraba la importancia del hombre en el mundo, ya que se hacía parecer que el mundo dependía del ser humano. Esto, bueno, pues le parecía que con esa mentalidad, si solo vemos las cosas como medios para lograr nuestros fines, pues no lo estamos viendo como realmente son. Entonces, para Heidegger, el modo de ser del hombre está muy determinado en gran medida por la cultura a la cual pertenece. Invita a no elevar demasiado la importancia de la racionalidad, ya que esta situación puede conducir al humano pues a un modus vivendi racionalista. Esto es un modo de vivir calculador, mecanizado, deshumanizado. Entonces, que la racionalidad es primordial para que la vida tenga sentido, no obstante, llevarla al límite pues conlleva una existencia artificial, esclava de la ciencia y pues de la técnica. Entonces, él consideraba que cada individuo es responsable de darle sentido a su propia vida. Encontrar ese yo auténtico implica asumir esa responsabilidad de esas elecciones y acciones personales, y esto pues incluye vivir de acuerdo con esos propios valores en lugar de seguir ciegamente, como hemos mencionado, pues esas expectativas sociales o conformarse con normas preestablecidas. Entonces, esa búsqueda del yo auténtico es una respuesta a esa angustia existencial, a esa responsabilidad de esa existencia humana, y implica confrontar pues esta finitud de la cual hemos estado hablando. Aquí podemos ver que ha habido algunos ejemplos, ¿verdad?, de eventos históricos en los cuales podemos decir que se ha puesto de manifiesto este tipo de existencia auténtica e inauténtica. Por ejemplo, en el caso de la existencia auténtica, pues durante el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, en donde las personas que se negaron a conformarse con la discriminación racial lucharon por esa igualdad a pesar de enfrentar pues la oposición, la violencia, ¿verdad? Esto pues ejemplifica esa búsqueda de una existencia auténtica al actuar de acuerdo con sus principios y sus valores. Por su parte, la existencia inauténtica, bueno, pues esto durante esos regímenes totalitarios como el nazismo en la Alemania, ¿verdad?, de Hitler, muchas personas pues siguieron ciegamente esas ideologías de este régimen, y bueno, pues de ahí se derivó toda esta participación de actos atroces sin cuestionar su moralidad o su ética personal, mostrando pues una existencia con ello inauténtica. Esto pues al renunciar a esa responsabilidad individual y seguir sobre todo la corriente de la masa. Entonces,
Estos ejemplos ilustran cómo la existencia auténtica e inauténtica pueden manifestarse también en diferentes aspectos de la vida cotidiana, en eventos históricos importantes, significativos, mostrando pues esa importancia sobre todo de la reflexión personal, de la autenticidad, de esa responsabilidad individual en esa búsqueda pues de una vida más significativa y genuina. En el aspecto personal, pues, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de situaciones en la vida real donde pudiéramos decir que una persona está viviendo una existencia auténtica. Por ejemplo, tomar decisiones basadas en valores personales. Bueno, pues una persona que toma decisiones importantes en su vida, como la elección de una carrera, un estilo de vida, una relación, basada pues en sus propios valores y creencias en lugar de seguir las expectativas de los demás. Eso puede ser una existencia auténtica. También buscar la autorrealización, alguien que busque activamente desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus pasiones, encontrar un propósito más profundo en la vida que vaya más allá de las normas sociales o las presiones externas, también se puede considerar como una vida pues o existencia auténtica. También pues podemos decir aquella persona que reconozca y acepte sus propias emociones, sus limitaciones y que encuentre fortaleza y autenticidad al mostrarse tal y como es, sin máscaras ni pretensiones. Alguien también que se embarque en un viaje de autoconocimiento, de exploración filosófica para comprender mejor su lugar en el mundo, cuestionando sobre todo pues esas convenciones sociales, buscando pues esa verdad, ese significado de la vida. Eso también pues puede ser una existencia auténtica. También el vivir de acuerdo con la propia naturaleza puede ser pues una persona que se siente en armonía consigo misma, con el mundo que la rodea, viviendo pues en coherencia con su verdadera naturaleza y siguiendo pues su intuición, su sabiduría interior en lugar de ser influenciado por pues las expectativas externas. Por su parte, bueno, pues ejemplos de alguna existencia inauténtica puede ser, por ejemplo, una persona que se ve atrapada en un trabajo que no le apasione ni le proporciona un sentido de realización personal, pero que quizás lo siga haciendo por razones puramente económicas o sociales, sin buscar alternativas que estén pues más alineadas a sus intereses y valores. También pues puede ser alguien que sigue ciegamente las normas y expectativas sociales sin cuestionarlas ni examinar si realmente reflejan sus propias creencias y valores. Esto puede incluir pues a lo mejor seguir una carrera, un estilo de vida específico solo porque pues es lo que se espera de ellos. También pues aquel tipo de persona que mantiene relaciones superficiales o insatisfactorias por miedo a estar sola o por presiones externas en lugar de buscar pues conexiones genuinas, significativas que les brinden pues más apoyo emocional y satisfacción. Y también esto yo creo que lo van a identificar, el vivir una vida basada en la apariencia. Alguien que se preocupa excesivamente por su imagen pública y que se esfuerce por mantener una fachada de éxito, ¿verdad? O felicidad, incluso si esto significa reprimir sus verdaderos sentimientos o sacrificar su autenticidad, ¿verdad? Eso también mucho lo vemos, ¿verdad? Algunas personas que en las redes sociales ponen imágenes ahí de que están en tal lugar porque quieren aparentar, ¿verdad? Cierto estilo de vida cuando realmente no lo son, ¿verdad? Entonces es cuando uno dices, bueno, ¿y por qué lo hacen? O sea, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué ganan? O sea, digo, uno se pone a pensar, bueno, ¿y eso qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué quieres estar aparentando tener eso o ese estilo de vida? O sea, ¿a qué te lleva? ¿No? Entonces, mucho ojo también con eso. Eso también puede ser una vida inauténtica. Y también pues aquel tipo de persona que niega o reprime sus emociones, sus deseos, sus necesidades internas en lugar de enfrentarlos y de abordarlos de una manera honesta, saludable. Esto puede llevar a una sensación de desconexión de uno mismo. Así que bueno, pues les dejo de tarea qué tipo de existencia tienen y qué tipo de existencia quisieran llegar a tener. ¿Auténtica o inauténtica? ¿Vale?
¿Qué me dicen, chicos y chicas? ¿Interesante o no esta reflexión? ¿Ya se me durmieron? Pues una vida auténtica sería más favorable, ya que la inauténtica podría derivarse de diferentes causas, es decir, es una persona que no tenga autonomía, que padezca algún trastorno, es decir, no sé, bipolar, que de repente está alegre y de repente está triste. Es una persona que no tiene moral, sería la inauténtica, ¿no? Sí, sí, la que has mencionado, sí, efectivamente, pudiera ser un ejemplo de una vida inauténtica y sí, obviamente, pues, uno quisiera llegar a tener esa vida auténtica, el poder reflexionar, como bien lo dice, qué es lo que hemos hecho, si realmente hemos aprovechado este tiempo eh, que estamos aquí en este plano existencial, ¿verdad? Para poder, pues, disfrutarlo, ¿verdad? Porque, pues, de cierta manera, estamos aquí para, como lo hemos visto a lo largo de toda esta materia, eh, pues para ser mejores seres humanos. Entonces hay que analizar si efectivamente lo estamos logrando, ¿verdad? Desde el punto de vista, pues, del conocimiento, ¿verdad? La filosofía, pues, es ese amor al conocimiento, pero pues ese conocimiento obviamente bien empleado, no como lo platicaban estos grandes pensadores en la teoría crítica, ¿verdad? Que pues algunos han empleado malamente, ¿verdad? Todo lo que es la ciencia, en lugar de apoyar pues al resto de seres humanos, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos evolucionando, tratando de aprender a ser mejores seres humanos. Esperemos que lo logremos, ¿verdad? Lleguemos a En ser una la, mejor humanidad. en la inauténtica también podría abarcar el tema de cuando yo me creo mi propio artista. Haga de cuenta que yo idolatro pues a Luis Miguel, se podría decir. Y de repente yo digo, yo soy Luis Miguel. Y me presento en todos lados, yo digo, yo soy Luis Miguel. O sea, que me creo una esencia que no es la mía, podría ser en el caso de inauténtico, que no soy auténtico de mi propia imagen, sino que soy imagen de otro, o Pues quiero sí, tener la imagen de otro. sí, porque estás queriendo ser como él, cuando realmente debes de valorar tus habilidades, ¿verdad? No está mal, o sea, el sentido de que muchas veces pues algo nos impulsa a mejorar, ¿verdad? Desde el punto de vista de mejora como ser humano, ¿verdad? Muchas veces uno tiene una fuente de inspiración, ¿verdad? Para ser mejor, pero que todo obviamente en exceso, pues es malo, ¿verdad? Si ya cae a lo mejor en un punto de idolatría, pues sí, ¿verdad? Ya sería algo malo, ya pudiéramos decir a lo mejor que pudiera estar cayendo en ese punto de existencia inauténtica, porque pues la persona no es como ella, ¿verdad? Está haciendo una copia de la otra persona. Sí, o una copia de su mejor amiga o una copia de su mejor amigo. Es decir, admira las características que tiene el otro, pero no ve las características que tiene él mismo. O sea, Así lo es. mira por la parte de fuera, de que me gusta cómo es él y yo quiero ser como él. Me voy a vestir igual y voy a actuar igual, aunque su conciencia diga que está mal lo que hace, ¿verdad? Pero él lo ve bien, o sea, lo admira. Sí, así es. Ese también sería un ejemplo de existencia inauténtica. Muy bien, perfectamente. Vamos entonces, vamos a ver esta actividad que les corresponde realizar en esta ocasión y aquí nos están pidiendo un mapa cognitivo.
El mapa cognitivo nos ayuda, es una actividad que nos ayuda a sintetizar y resumir de una manera muy eficiente la información. Y no sé si vieron ahí cómo es este mapa cognitivo. Déjenme, se los voy a compartir para que lo veamos un poquito más a detalle. Está muy sencilla la actividad. Obviamente que aquí pues tenemos que leer, ¿verdad? Entre más leamos, pues vamos a entender un poquito más. Entonces, aquí, ¿qué tipo de mapa van a hacer? Algo muy sencillo, se le llama mapa cognitivo de calamar. ¿Y por qué se le llama así? Porque pues tiene más o menos una forma de calamar. Aquí viene el cuerpo y pudieran ser como que los tentáculos. Pero ¿qué se pone en este mapa? Bueno, aquí en el centro, ¿verdad? Se anotan el tema y aquí podemos decir que se anotan los subtemas de pues ese tema que estamos hablando. Entonces, ¿y qué van aquí en lo que viene siendo estos que pudiéramos decir tentáculos, ¿verdad? De esta figura que es el calamar? Pues van a ser las líneas que van a indicar, pues de cierta manera, las características, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿qué tema estamos hablando ahorita? Estamos hablando de la existencia, ¿de qué tipo? A ver, ¿quién me dice? Auténtica, inauténtica. Entonces, ¿qué pondríamos? Existencias humanas, podría ser, maestra. Ajá, en medio pueden sí poner ustedes existencias según quién. ¿Cómo se llama el? ¿Cómo se pronuncia? Heidegger. Heidegger. Martin Heidegger, ¿sí? ¿Y qué pondré? ¿Y cuáles son esas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles? ¿Cómo se llama? Auténticas y ajá. Inauténticas. Ajá, ok. Entonces aquí pondríamos existencia según Martin Heidegger. En una pondríamos la existencia auténtica y en otra la inauténtica, ¿sale? Y aquí entonces ya pondríamos las características de una y de otra, ¿vale? Entonces, este esquema nos va a ayudar a entender pues el tema que habla en torno a la existencia auténtica e inauténtica. ¿Qué van a poner aquí? Pues como les he dicho, las características de cada una de las existencias. Pueden poner incluso a lo mejor un ejemplo, ¿verdad? Para bien de poder ver que hayan entendido el tema. ¿Qué tipo ustedes, si se fijan, es un cuadro muy sencillo, lo pueden hacer en cualquier herramienta, puede ser PowerPoint, ¿verdad? Lo pueden hacer ahí, lo pueden hacer también, por ejemplo, hay algunos como déjenme se los comparto, para aquel que quiera entrar a ver, existen algunas herramientas que te ayudan a hacer este tipo de actividades. Miren, aquí les comparto este se llama Lucid Spark. Se los voy a compartir a ver si por ahí, déjenme, me voy al chat. Se registran, se registran gratuitamente, no hay ningún costo ni nada, y les voy a compartir el enlace y con ello ustedes van a ver que les va a generar, viene una plantilla tal cual así como se hace, ¿verdad? Entonces aquí ustedes simplemente le van poniendo, cambiando dándole clic, le van cambiando pues el texto, ¿verdad? Y aquí ya viene acomodado, ¿verdad? Entonces ya ustedes ahí solamente lo cambian y ya lo generan en imagen y lo comparten, ¿ok? Ahí les he dejado el enlace para aquel que quiera aventurarse a ver, a usar este tipo de herramientas, o bien también en PowerPoint, pues hacen un rectangulito, lo dividen en 3, ponen
los títulos y subtítulos, y luego ya en cada tentáculo van poniendo las características de cada una de este tipo de existencias. Ojo, muy importante, ¿qué se va a calificar? Bueno, acuérdense que cada actividad, ahorita me voy a ir aquí a lo que es ahí estamos, ¿me pueden confirmar si estamos viendo el aula? Sí se ve. Sí, ok. ¿Qué se va a calificar en esta actividad? En esta actividad acuérdense que tiene una rúbrica. Entonces hay que ver los puntos que se van a calificar para que no los omitan y que puedan lograr pues la puntuación, la más alta puntuación. Debe de traer pues los conceptos clave. Ya ahorita ya lo mencionamos, ¿verdad? Deben de venir las características de los tipos de existencia. Ya dijimos cómo tendría que ser el cuerpo del calamar, y ahorita aquí me ayudaron a definirlo. Debe de traer esos conceptos clave. Aquí obviamente su organización, como dice, presenta la idea central del tema, los subtemas, incluye las características de cada uno de los subtemas, ¿sí? Conclusiones, me interesa mucho en esta actividad que presenten sus conclusiones personales con referencia a este tema de la existencia auténtica e inauténtica. Deben ser conclusiones personales, qué aprendieron, qué se les quedó, qué les pareció el tema de Martin Heidegger, la filosofía de él. Todo eso lo van a poner en este apartado de conclusiones, ¿sí? Y bueno, las referencias. Básico debe de ser, ahí se les propone la lectura del libro de filosofía. Este tema ustedes lo van a poder encontrar en las páginas que viene el libro. Vienen siendo aquí siempre se los pongo, de la página de la 166 a la 173. Mínimo con que lean ese material, esto debe de venir de referencia. Pero también, si ustedes quieren ampliar el tema, lo cual es correcto, ¿verdad? Y es lo más recomendable, investiguen en fuentes que hablen en torno de la filosofía de Martin Heidegger, busquen en internet, y también esas referencias que ustedes tengan, inclúyalas como pues fuentes, ¿verdad? Fuentes que han empleado. Obviamente pues tienen que ser correctamente citadas en formato APA. Por eso ahí viene que las referencias deben de estar correctamente presentadas en formato APA. Y lo básico pues debe de venir buena ortografía y gramática en la presentación. Entonces, ¿qué va a contener? La portada, obviamente como siempre ponen la introducción, la imagen de este mapa cognitivo realizado, obviamente con estos puntos, las características del tema de la existencia auténtica e inauténtica, las conclusiones personales en torno a este tema y sus referencias consultadas, ¿vale? ¿Alguna duda en relación a esto? Sí, de cómo se llama la app donde se puede realizar el mapa del calamar. Se llama Lucid Spark. De hecho, se los compartí, Lucid Chart. Ahí se los compartí en el chat. No sé si le pudieron dar clic. No se ve, de hecho. En el chat de este chat. A ver, espérenme. A ver, ahí está. A lo mejor es que no le había dado enviar. Sí, ya. Ahí está, ok. A ver, denle clic. Profe, Revisen si pueden. Yo lo hice en PowerPoint, entonces, ¿Está bien? ¿lo convierto a PDF? Conviértelo a imagen y pégalo en tu archivo en Word. Ah, ok, lo oficial. Sí. Así es. Ok, está bien, gracias. Sí. Ok, ¿alguna otra dudita más? Maestra, ¿a cómo? Sí. A como entendí, en la bibliografía a fuerzas tiene que ir
La cita bibliográfica del libro. No, yo les digo que mínimo debería de venir el libro, ¿sí? Porque Ok. ahí Y al en el igual, libro, ¿cómo, perdón? al igual puedo sacar, o sea, volver a ver la sesión y de aquí sacar la información. También. La Ok. idea es, ¿cómo les digo? La idea es de que lean el libro y que de preferencia investiguen, ¿verdad? En lo que son en internet, ¿verdad? Ustedes ahí pueden poner qué es la existencia auténtica, características, ¿verdad? Entonces ya ustedes pueden ir investigando. Acuérdense, hay que hacer filosofía. Y la filosofía también nos dice, nos marca que debemos de investigar, ¿vale? ¿Qué otra dudita por ahí? ¿Todo bien? Yo tenía la duda en cuestión de la semana de regularización. ¿Va a abrir las actividades o es solo el cuestionario que está ahí en plataforma? No, ya está abierta. De hecho, ya están abiertas las actividades. Todas las actividades que hemos estado realizando y que algunos no tuvieron oportunidad de entregar en su momento, ya pueden ustedes entregarlas, ya están abiertas, van a estar abiertas hasta el 4 de agosto. Por ahí les había comentado, ¿verdad? Hubo algunos que no tuvieron oportunidad, que estuvieran muy atentos a la apertura de estas actividades, ya están. De hecho, hoy estuve revisando que estuvieran disponibles. Desde el 22, que es el día de hoy, hasta el 4 de agosto van a estar abiertas. Esta actividad de regularización es básicamente para aquellos que no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial o bien para aquellos que pues no tuvieron una calificación aprobatoria en el examen parcial, pueden entonces realizar esta actividad de regularización. Sí, la idea aquí es que entreguen sus actividades que les faltaron, o bien si por ahí hubo alguno que le hice algún comentario de que, bueno, ¿sabes qué? Que no la hizo, que no comprendió y que le fue mal en esa actividad, puede volver a subirla nuevamente, ¿verdad? Porque si hubo algunos que de plano no, como que no comprendieron, no vieron los videos de explicación de qué es lo que se esperaba de la actividad, entonces les propuse que en estas 2 semanas pues la prepararan ya corregida para que la subieran y nuevamente, bueno, poder calificarla. También está lo que es esta actividad de puntos extras, que en esta, el objetivo de esta actividad de puntos extras es que puedan obtener un punto extra sobre el promedio general. Aquí esta actividad pues es hacer un video, ¿verdad? En el cual pues realicen estos temas que hemos visto. Aquí vienen enlistados, todos estos temas deben de venir. Sería un video que durara pues mínimo 7, máximo 12 minutos. Y en la cual, bueno, debe de incluir de manera obligatoria un material de apoyo para la exposición. Esto debe ser una presentación. Así como yo les expongo, ¿verdad? Yo no nada más llego y vengo y les platico, no. Me apoyo de material, ¿verdad? Para la exposición, que en este caso es la presentación, en PowerPoint, en Canva, Genially. Bueno, así ustedes se esperaría que realizaran, aquel que quiera pues realizar esta actividad de puntos extras, tendría que ser un video explicando pues estos temas, ¿verdad? Que vienen aquí. Tiene que abarcar esos, son, ¿cuántos temas? 1, 2, 3, 4, estos 5 primeros temas de la materia, para bien de que pueda ser considerado pues como una actividad de puntos extras, ¿ok? No sé si tengan alguna otra dudita, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos y chicas? Muchas gracias, maestra. Perfecto. Muy bien, bueno, pues por mi parte, pues les agradezco mucho su asistencia, su participación y bueno, pues
De cualquier forma, acuérdense, si surge por ahí alguna otra duda que no hayamos visto en esta sesión, pueden contactarme por medio del apartado de mensajes para, bueno, pues que puedan desarrollar correctamente esta actividad. Y bueno, pues ahí para todos los que necesiten entregar sus actividades de regularización, pues que sepan que ya están abiertas. Si no tienen acceso, por favor, informarme de inmediato por vía mensaje, porque pues tenemos estas 2 semanas únicamente para poder realizar estas actividades. Muchas gracias, que sigan pasando bonita tarde y bueno, nos vemos en la plataforma. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.